Colegas, bienvenidos a la Universidad de Santiago de Chile, colegas de la Universidad académicos de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad de Tarapacá, del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y del Programa Interdisciplinario de Investigación. Muy bienvenidos a la Universidad de Santiago. Es para nosotros un gusto a la universidad y muy especialmente en la Escuela de Psicología generar la condición para ese tipo de encuentro, de diálogo sobre investigaciones en educación. Educación que es un soporte, pilar relevante para la democracia. Asimismo, también es importante este espacio generoso de compartir algunas pistas, elementos para poder acompañar y animar futuros investigadores, encuentro epistemológico, metodológico, que vamos a compartir, colaborarnos para desarrollar la investigación. Así pues, la investigación en educación es pues un espacio no solamente de ciencia pura, sino, como ustedes sabrán, colegas, de ciencia aplicada. Así pues, esperemos que este sea un aporte a generar ciencia con sabor a ciudadanía. Bienvenidos pues a este evento y esperemos que disfrutemos y aprovechen este espacio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a quienes nos miran a través de la pantalla. Para el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, un centro de investigación, un centro académico que ya tiene más de 50 años, nacido allá por la década de los 70 en el seno de la Universidad Católica, hoy día una corporación privada sin fines de lucro. Es importante poder ser parte de esta actividad de formación, en cierta medida, de nuevos investigadores y nuevas investigadoras en educación. Para un centro como el nuestro, que ha trabajado durante tantos años en el área de investigación, pero al mismo tiempo también en el área del desarrollo de la educación, es importante vincular estos dos mundos, ¿no? Recientemente el Ministerio de Educación ha convocado una mesa técnica para la actualización de las bases curriculares, y una de las cuestiones interesantes que ha hecho el Ministerio en esto ha sido vincular este proceso de actualización curricular con la investigación educacional. Y una de las mesas entonces técnicas que ha constituido precisamente es una mesa donde están presentes centros de investigación y junto al equipo del Ministerio, de currículum del Ministerio, para poder revisar de qué manera la investigación educacional contribuye, aporta, en este caso, a la definición y al desarrollo de una política pública como es la política curricular. Sin embargo, el aporte que la investigación educacional puede hacer al desarrollo de la educación es en múltiples campos, no solo el curricular. Desde luego, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del liderazgo y, por supuesto, en los temas pedagógicos propiamente tal, ¿no? De manera que es un campo muy atractivo y muy amplio, digamos, en el cual poder incursionar desde el punto de vista de la investigación y sobre todo la investigación, como digo, vinculada a las políticas públicas, al desarrollo de la educación, etc. Desde ese punto de vista, quisiera aprovechar este espacio para dejar abierta una invitación a quienes se están iniciando justamente en estos procesos de producción de conocimiento, ¿verdad? Las puertas del PIE como un centro en el cual efectivamente podemos trabajar juntos y podemos poder ir aportando al desarrollo de la educación. Espero que la jornada sea un espacio efectivamente de aprendizaje y que contribuya a fortalecer el diseño, digamos, de proyectos de investigación para poder tener un conocimiento mucho más actualizado y más permanente respecto a lo que se requiere en términos de el desarrollo de la educación. Muchas gracias. El doctor Dante Castillo, quien es académico de la Universidad de Santiago, nos va a presentar el proyecto Trayectorias, Persistencia Educativa y Proceso de Reescolarización de Niños, Niñas y Adolescentes atendidos
en el programa de educación de adultos. El doctor Dante Castillo es sociólogo en su formación de pregrado y se desempeña como subdirector de vinculación con el medio de la Escuela de Psicología y como director del Centro de Estudios de Investigación en Sofaleto de la Facultad de Humanidades de la USACH. Él nos ha acompañado como investigador y también un miembro muy activo en el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, en el IESET Chile, también naturalmente en la génesis de la red de investigación en educación de universidades estatales, y ha participado en una serie de actividades de gestión de la investigación, primero los grupos de estudios de Fondesit y luego como evaluador en la Comisión Nacional también de Acreditación. Y a nivel internacional es miembro del Laboratorio de la Investigación del CNRS de la Universidad Lumière Lyon 2 de Francia. Dejo con ustedes entonces al doctor Dante Castillo. Muchas gracias a los organizadores del encuentro, a la Universidad de Tarapacá que está presente, al Programa Interdisciplinar de Investigación en Educación, donde yo también soy investigador desde hace bastantes décadas. Y al Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, que está haciendo este gesto de tratar de romper con la lógica de la disputa, la competencia entre las universidades y tratar de instalar una lógica de la colaboración. Y es por eso que hoy varias instituciones están presentes en esta sala. El objetivo por el que me invitaron fue tratar de mostrar o de dar algunas claves para poder atender la demanda que tenemos la demanda, digo, como investigadores académicas, de poder postular y exitosamente a fondos concursables, que sabemos que la cosa es media esquiva. Entonces la excusa que tengo es el proyecto que me adjudiqué que lo acaba de mencionar el profesor Stefani, en el Fondesit regular. Yo diría, hay varios criterios para distinguir o para clasificar las investigaciones. En educación yo diría que hay un criterio que es relevante y que lo utilizo siempre que estoy enfrentado a un concurso o a una posibilidad de investigación. Existen clasificaciones que tienen que ver con la metodología, entonces estudios mixtos, estudios cualitativos, cuantitativos, etcétera. Existen otros criterios que tienen que ver con los propósitos también, entonces tengo investigaciones puras, investigaciones y desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, pero yo creo que en educación, que con el tema que nos sentamos en esta mesa, tiene que ver primero o el que yo uso y que puedo recomendar también, es el lugar que tiene el equipo de investigación respecto de los objetivos de la investigación. Es decir, ¿qué tan libre soy de crear los objetivos de investigación o de responder a una demanda de investigación? No es lo mismo postular a Fondesit que postular a las investigaciones de FONIDE, donde los objetivos generales prácticamente están dados y entonces el investigador es menos libre de determinar cuáles son los propósitos de lo que quiere desarrollar, en principio. En cambio, Fondesit nos da la libertad, pero junto con la libertad viene la angustia de la libertad. Es decir, tengo temáticas, pero no tengo los objetivos y entonces, por lo tanto, yo tengo que crear los objetivos de investigación y en algunas ocasiones esa creación de los objetivos de investigación es volver a enfrentarse, sobre todo cuando somos más jóvenes, que no es mi caso en este momento, pero enfrentarnos nuevamente a los objetivos de mi tesis doctoral, mi tesis de pregrado, y entonces se vienen todos esas sensaciones oscuras y por eso digo la angustia de tener de elaborar sus propios objetivos de investigación, que es lo que ocurre con los fondos regulares. Yo propongo lo que quiero investigar y sobre qué quiero investigar. Distinto de otros fondos concursables en educación que generalmente te rayan bastante la cancha. En estas consideraciones iniciales al proyecto que les quiero mostrar,
Hay otra singularidad que tiene la investigación educacional, que es la dificultad que tiene para separarse de las urgencias o de las prioridades de la política pública educacional. Pasa eso, no está escrito, pero es difícil desvincular la investigación con las necesidades que demanda la comunidad nacional o internacional respecto de las urgencias de la educación. Eso es importante porque cuando yo estoy en la angustia de determinar mis objetivos de investigación, por lo general, de manera consciente o inconsciente, tengo ahí una aproximación con esa urgencia. En el caso de yo diría, de la investigación educacional, eso es más evidente que en otras disciplinas. A lo mejor todas funcionan igual, pero en educación es muy evidente. Lo otro que también para la investigación es que existe una cierta tendencia a homogeneizar las trayectorias de los equipos de investigación, y de la misma forma como la profesora Fernández hablaba de cómo uno podría tener un solo perfil docente, restándole riqueza a la diversidad del aula. Es decir, podríamos correr el riesgo, ¿no es cierto?, de tener un solo tipo de profesorado, y ese profesorado es no solo el que reproduce el currículum oficial que implementa o que recomienda el Ministerio de Educación, sino que también reproduce el currículum oculto, ¿no es cierto?, o el currículum implícito. Y entonces estaríamos formando un solo tipo de ciudadanía, ¿no es cierto? Y ahí se levanta hasta Gramsci de la tumba y otros para decir, oye, espérate, no se puede hacer eso. Lo mismo pasa con la investigación. Yo creo que existe una tendencia a tener un solo tipo de investigadora o de investigador. Y en realidad, en la práctica, hay diversidad y riquezas. Y quiero decir que hay unas, y esa fue una de los agradecimientos que le tengo al Programa Interdisciplinario de Investigación y Educación, que dada esa trayectoria, los proyectos están muy vinculados con un saber empírico concreto. Y valorizar ese saber empírico concreto yo creo que también es interesante a la hora de constituir los equipos de investigación. Es decir, cómo yo puedo tener equipos de investigación interdisciplinarios pero con trayectorias distintas cuando yo constituyo los equipos de investigación en fondos irregular en educación. Digo esto porque nos ayuda también a tener lo que decía Pierre Bourdieu, esta vigilancia epistemológica respecto de los saberes que entran en juego, para no tener un solo tipo de investigación o de investigadores. Uno puede postular a fondos irregular sin tener el doctorado, se puede. O sea, no hay en las bases no dice, para postular a fondos irregular, usted lo que tiene que hacer es, primero, obtener un postdoc, segundo, ir a un proyecto de iniciación, y después a los fondos irregular. Es recomendable respecto del capital que va adquiriendo el equipo de investigación o él o la investigadora, pero no es la única vía. Hay gente que tiene mucha experiencia y que se adjudica a otro tipo de proyectos, pero que podría ser parte de los equipos de investigación sin tener ese itinerario, ¿sí? Y hay casos de colegas que se adjudican a este tipo de proyectos sin necesariamente tener la jerarquía académica, pero sí obligatoriamente, ¿no es cierto?, los datos de los concursos, o sea, los criterios de evaluación de los equipos profesionales, que es la publicación, la experiencia y otros. En algún sentido yo creo que es más exigente respecto al perfil, en el caso de Fondesi, el perfil para postular a proyectos de iniciación. Yo creo que el criterio de evaluación es más estricto en los proyectos de evaluación respecto al perfil profesional que en los fondos irregulares. Diría, pero no sé si, porque uno evalúa la trayectoria del postulante o de la postulante a los fondos de iniciación en CONICET, y en el caso de los regulares, como se da por sentado que quien está postulando es una investigadora o un investigador, entonces hay evidencias que no tiene necesariamente que mostrar. Entonces, quizás sería un buen ejercicio también postular directamente a un fondo o a un fondo regular. Y eso tiene que ver entonces con la trayectoria. Ahora, otra condición, otra recomendación para la investigación educacional
disputarle los criterios a la CNA respecto de qué es un fondo concursable y qué no es, porque a veces también dice fondos concursables, como por ejemplo ANIT, FONIDE, el que mencionó la profesora Fernández, el fondo que entrega 4 cupos, el de la CNA. Y entonces lo que hemos constatado en investigación educacional, que han aumentado los criterios o las condiciones para postular, pero las condiciones materiales, los recursos financieros están estancados, son escasos. FONIDE se redujo casi en un 50% de lo que ocurría, de lo que proporcionaba como recursos hace 10 años atrás, cuando estaba. Entonces ahora, máximo usted tiene esta plata. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de concursos? Que el equipo de investigadoras e investigadores, si no está contratado por la institución patrocinante, no tiene recursos honorarios para poder realizar la investigación, no tiene tiempo, o sea, no tiene recursos para ello. Entonces ahí hay algo, hay que transparentar y hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, instituciones que no pueden proporcionarle a estos equipos de investigaciones el salario mensual por su actividad, difícilmente van a poder postular también a esto. Digo esto como condiciones iniciales para postular a este tipo de proyectos. Lo otro tiene que ver también, y lo hacemos, es analizar la intersubjetividad de los equipos de evaluación. Tenemos que, junto con leer las bases y apegarnos exactamente a lo que dicen las bases, sobre todo los criterios de evaluación, en fondos irregular es tan competitivo que no basta con tener el 98%, por lo menos visto desde uno, para poder asegurarse que se va a adjudicar ese fondo. Hay que tener el 100% prácticamente en todos los criterios. Mejor no postulemos si es que nos falta una publicación. Presentarnos a un concurso, dada la cantidad, dada la exigencia que también están poniendo las instituciones de educación superior para que su profesorado, sus investigadores postulen, hace que el embudo esté cada vez más difícil de poder penetrar en esa. Ahora, si bien existe una subjetividad que es parte de todo, que es parte de la humanidad respecto a los criterios de evaluación, al menos en la experiencia como postulante a Fondesi, digo todavía que es un fondo que al mismo tiempo se vigila de tratar de tener criterios de evaluación autónomos, seguros. Hay discusiones, yo creo que es un fondo. Si bien no es mucha la plata que disponen este tipo de proyectos, por lo menos esa intersubjetividad de las y los miembros de esto está más matizada, está más conversada. ¿Te fijas? Es un fondo desde esa perspectiva seguro. No tengo, por lo menos no hay nadie del Ministerio de Educación acá, la misma percepción de FONIDE, porque los evaluadores de este tipo de concurso, y por eso la relevancia de pensar en quién va a evaluar mi proyecto, los evaluadores de FONIDE son gestores de políticas públicas, porque, como dije antes, los criterios para postular, para definir de qué es lo que necesito, son los criterios que necesita iluminar las urgencias de la política pública. Y entonces quienes evalúan los proyectos FONIDE son principalmente gestores del Ministerio de Educación cercanos a la problemática que yo quiero atender. Con este ejemplo digo que hay que fijarse en quién va a evaluar mi postulación. Bueno, agradezco también a quienes nos están escuchando de las universidades del IESET, desde la Universidad de Magallanes hasta la Universidad de Tarapacá por el norte. Mira, lo que voy a mostrarle ahora es un estudio que se ajusta efectivamente a cierta urgencia. No sé si se proyecta ya. Trayectorias, persistencia educativa. Ahora, el título, como recomendación, tiene también que ver con esa sensibilidad que uno va a despertar en la urgencia, en el caso de la política educacional, en el caso de los proyectos educativos, cómo se conecta el título con las necesidades de la urgencia en políticas públicas educacionales. Y entonces aquí hay algo de trayectoria. Este proyecto ya tiene un año, pero estaba emergiendo estos conceptos. Entonces, uno de los criterios que, al menos con el equipo con el que estoy trabajando, procuramos, es que el título sea, en general, invite
a la lectura de la propuesta que queremos evaluar. Y entonces aquí hay un título que lo que buscaba era atraer a los equipos de evaluadores y ver también cómo esto se vinculaba con las urgencias de la política educacional al momento de ser presentado el proyecto. Ahora, en general, y eso tiene que ver también con el criterio, con el itinerario del equipo de investigación, en este equipo con el que trabajo, siempre nos quedamos con temas medios marginales o que están o que son parte de la opacidad de la política pública, como es la situación de niños, niñas y adolescentes que, debiendo estar en la escuela, es decir, que no tienen 18 años, están siendo atendidos por programas que no fueron diseñados para ese propósito. La educación de adultos es de adultos. Hubo durante mucho tiempo un currículum que se exportaba de liceos y de escuelas básicas a la educación de adultos. No hubo durante muchos años en Chile, durante décadas, un currículum dedicado a la educación de adultos. Y cuando creamos el currículum de educación de adultos, los adultos se fueron para otro lugar, no acá, y nuestra educación de adultos ahora se llenó de niños, niñas y adolescentes. Y entonces casi un 70% de la población o 75% de la población que está asistiendo a estos programas de educación de adultos son niños, niñas y adolescentes. O hasta, para el 75%, 22,5 años. Entonces, cuando uno va a visitar estos programas, encuentra adolescentes con un currículum para adultos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de demostrar con este estudio. Y como recomendación, entonces, lo que propongo es, o lo que proponemos es definir con claridad para comunicarle también al equipo de evaluadoras y evaluadores cuál es la problemática. Entonces, lo que ustedes tienen es un cortado y pegado de la postulación que se hizo en aquel momento para tratar de mostrar la necesidad casi empírica de poder responder a esta. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a veces cuando estamos recién iniciando la investigación? Que se nos olvida identificar casi explícitamente la carencia, la necesidad, el gap que le llaman los gringos, o el problema que yo quiero atender con mi investigación, que en el caso de países como el nuestro es urgente y está vinculado con las necesidades de la política pública. Lo segundo es que, junto con los objetivos generales, criterios que utilizo, es que cada objetivo específico da cuenta de una expertise del equipo de investigadores. Yo no me las doy de cuantitativo, sé por formación inicial de metodología cuantitativa, pero hay otra persona en mi equipo que hace eso porque le gusta, porque sabe o porque está actualizado. Y entonces los objetivos específicos los tomamos en función del expertise de ese equipo de investigación y tratamos de mostrarlo explícitamente ahí. Y finalmente, cuando nos tenemos que distribuir algunas acciones estratégicas, lo hacemos en función del objetivo. Ya, tú te harás cargo del objetivo número 3. Pero ya lo mostramos de esa forma. Generalmente, también en estos proyectos, declaramos explícitamente en la postulación que nos interesa promover espacios que incentiven entonces no solo la producción de artículos en revistas científicas, sino que también en revistas de divulgación del conocimiento. Lo digo en educación. Entonces, por ejemplo, tengo colegas que me dicen, yo no quiero gastar un artículo en la revista del CENED, porque es cielo. Y entonces no escriben a una de las revistas que más leemos en educación porque no le retribuye respecto de el criterio de indexación que utilizamos después también, aun cuando, por eso digo que Fondesit es distinto, Fondesit le otorga, al menos a Cielo Chile, una categoría distinta y lo reconoce también, no necesariamente con la misma, pero promueve que investigadoras e investigadores publiquemos en Cielo Chile. Y entonces cuando se evalúa también se entregan puntajes para eso. Lo digo para reconocer las bases.
Procuramos también explícitamente, porque nos sirve como semillero, incluso para nuestros propios proyectos, generar las condiciones para que licenciados, estudiantado de pre y posgrado participe en iniciativas del proyecto, y ahí siempre fijamos, no sé si eso funcionará mucho para la sensibilidad de las evaluaciones, pero siempre explícitamente nos gastamos unas líneas en la postulación para dejar de manifiesto ese criterio que utilizamos los proyectos de investigación. También generamos becas para participación en seminarios. No necesariamente el investigador principal o el equipo de co-investigadores principales va a ir en el primer lugar, sino que también puede el estudiantado o los equipos de técnicos proponer participar en iniciativas de divulgación científica o de conocimiento, donde ellos son los quienes lideran su espacio, y eso lo hacemos siempre, ¿ya? Y entonces van a ver es un sesgo. Con eso, en honor al tiempo, quiero dejarles la presentación para que podamos seguramente en otros encuentros poder ver o mostrar algunos elementos que nos ayudan a postular y así atender la pregunta que me hicieron los organizadores al momento de invitarme a esta presentación. Muchísimas gracias.